Sevilla era un polo de atracción muy importante para mucha gente diversa, para banqueros, ¿verdad? Para grandes mercaderes, grandes comerciantes, para aventureros y gente que quería lograr fortuna, para gente que quería tener trabajo y para gente que, claro, quería vivir también en el ámbito de la delincuencia, de la que luego literariamente se ha llamado picaresca. Y eso aparece muy bien en la novela de Cervantes, Rey y Cortadillo. Y había auténticos gremios de pícaros. El pícaro es una figura además eminentemente urbana. El pícaro no existe en el mundo rural. Es propio de las ciudades abiertas, de las ciudades mercantiles, de las ciudades ricas, de las ciudades cosmopolitas. Ese sector que constituye la delincuencia local, la delincuencia que se establece en Sevilla, posiblemente es también usuario de una lengua propia, la que llamamos actualmente germanía. ¿Qué es eso de la germanía? Era el nombre que recibía la jerga en la que hablaban los delincuentes en los siglos de oro, en los siglos XVI y XVII, y no solo obviamente en esta ciudad de Sevilla, también fuera de ella. El objetivo de que utilizasen entre ellos esta lengua era, por una parte, ocultarse, esto es, pues hablar en clave a sus congéneres, y por otra parte también singularizarse como un sector propio. E incluso algunos autores literarios también le dieron entrada, Quevedo fue en ese aspecto pues singular, ¿no? Y se llegaron a escribir diccionarios de germanía. Sirvió de inspiración a numerosos escritores que encontraron en este mundo ya sea una forma de criticar a su sociedad más abiertamente, o una forma de escribir con cierta libertad sobre temas que les resultaban chocantes, trágicos o cómicos. De manera que quien lee en la Sevilla del siglo XVI, pues posiblemente leen solo, tienen acceso a la cultura escrita de manera completa, pues solo la clase más pudiente. El principal vehículo para la información de los ciudadanos no era la cultura escrita como es hoy, sino la cultura oral. La mayor parte de la información básica, utilitaria, se difundía en la sociedad a través de la figura del pregonero, ¿no? que estaba pagado de lo público y también de los particulares, y que en muchas ocasiones tampoco él sabía leer, ¿no? La escolarización no era obligatoria y quienes pasaban por la escuela a veces pasaban muy poco tiempo por ella. Era bastante común que se enseñase primero a leer y solo secundariamente a escribir. De manera que había quienes sabían leer pero no sabían escribir. Aún así, el sector analfabeto de la población tenía acceso a obras literarias, a obras escritas para, digamos, el recreo estético. ¿Cómo? Pues con unas operaciones muy bonitas, digamos, de lectura oral colectiva. De todas formas, tampoco debemos pensar que por esta situación de analfabetismo generalizado, la mayoría de la población no participaran del arte o de la literatura, porque no era así. No debemos olvidar que la cultura oral estaba muchísimo más desarrollada de lo que hoy podríamos tener noción, en contraste, ¿no?